Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Ustedes saben que cada 30 horas muere una mujer en la Argentina atacada, ya sea por su pareja o por alguien, o por otra persona ajena. Pero es una cifra tremenda. El tema de la violencia de géneros el tema de la violencia de género es un asunto público de primer orden, y de eso vamos a hablar esta noche, Mabel, con una entrevistada muy especial, Mariana Carvajal, periodista de Página 12 desde hace más de 20 años y realmente una referente en estos temas. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente es un gusto tenerte, porque seguir lo que significa en momentos en que la sociedad muchas veces debate el tema de la inseguridad en general, la inseguridad relativa sobre todo al daño que pueden provocar los delitos contra las personas en nuestra sociedad, poner el foco específicamente en lo que supone la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es algo de primer orden, ¿no? Así que vos lo trabajaste mucho tiempo. Me parece muy interesante esto que vos señalabas, Silvia, el tema de que es un asunto público. Durante muchos años se creyó, y todavía vemos en la justicia quienes piensan que son asuntos privados, cosas de la pareja, ¿no? Esta violencia que ocurre al interior del hogar, en un ámbito privado, en donde la mujer debería estar protegida y quien la debería proteger, amar, cuidar, en realidad es su victimario. Y esta cifra que vos dabas, el 63% de esos femicidios que ocurren en la Argentina son ejecutados por la pareja o la expareja. Y de esa inseguridad que ocurre al interior del hogar se habla poco. Para muchas mujeres es más riesgoso y peligroso su propia casa que la calle. Y sobre este tema es donde tenemos que poner el foco, porque tiene que ver con un problema social, ¿no? Porque esto tiene que ver con la profunda desigualdad que hay. El caldo de cultivo es la discriminación hacia las mujeres histórica, ¿no? Que hay algunos hombres que consideran a su pareja o a su expareja como parte de sus posesiones y la quieren controlar, al punto que en los casos más extremos, en estos casos de femicidio, las matan. Digo esto porque a veces se pierde noción. Hay muchas más mujeres que hoy por hoy están sufriendo ese maltrato en su hogar, que tiene diversas manifestaciones, a veces la palabra hiriente, humillante, descalificante, que les lastima la autoestima. Y muchas de las mujeres que yo entrevisté para el libro me decían que les dolía mucho más esa palabra hiriente y descalificante, putita, no servís para nada, negrita de mierda, esto todos los días, que la bofetada que también recibían o el bife, ¿no? Sí, perdón. Es muy interesante. Mariana acaba de publicar un libro, Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. Lo interesante de tu libro es que vos rompes con el mito de que la violencia de género se da en los hogares de, digamos, pobres. Y no es así, ¿no? Claro, el libro aborda, digamos, el recorrido que decidí hacer para abordar esta temática es la de desarmar mitos, ¿no? Hay muchas creencias asentadas en la sociedad que contribuyen a perpetuar esta problemática social, de derechos humanos y de salud pública, porque este es el contexto, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que, esto pasa mucho entre la gente pobre, ¿no? Y en realidad es una problemática que atraviesa todos los sectores sociales. Vemos mujeres maltratadas profesionales, periodistas, empresarias, esposas de jueces, comerciantes, docentes. El abanico es amplio, también en los sectores pobres. Otro de los mitos es que las mujeres les gusta que le peguen, por eso se quedan en esas relaciones. Muchas veces te dicen, pero ella tenía algo, ¿no? Como si hubiese un tipo particular, y ese es otro mito, que le pasa solo a las mujeres sumisas o ignorantes, ¿no? Y también le puede pasar a mujeres más empoderadas, como decimos, o con la vida más definida, llevando las riendas de su vida, y se topan con un hombre con estas características. Y la diferencia tal vez es cómo salen de esas relaciones, ¿no? Cómo se puede salir. Y creo que hay como algunos mensajes como muy claros que hay que dar, que si hay violencia no es amor, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Si hay violencia no es amor. Muchas veces quedamos atrapadas en la idea del amor romántico, ¿no? Que por amor hay que aguantar, o por amor él va a cambiar. Y sin ayuda no se sale, y sin ayuda no se cambia. Creo que estos son como mensajes claves que uno tiene que dar. Y sobre todo en la cuestión que tiene que ver con la visibilidad de un problema como problema social general, como problema público y no privado, porque ¿en qué marco se estructuran estos vínculos? Que muchas veces, y vos creo que lo tratás también en tu libro, la idea de el mito de que el hombre que golpea es un hombre enfermo, en el sentido de que ese es culpado, más allá de que esa situación en la que está muchas veces lo trasciende y no es que le complace. El tema es cómo hace consciente ese hombre, pero ese hombre en un contexto social que haga que sea consciente de eso, porque
Si no hay dado un debate público muy fuerte para atacar la lógica del machismo, va a ser muy difícil que se salga, y eso lo tratás vos. Hay uno de los mitos también tratado en el libro, que es que los hombres son violentos por naturaleza, ¿no? Y justamente se trabaja la idea de que no son ni violentos por naturaleza, ni enfermos, ni es por alcohol que las golpean. En todo caso, la situación de alcoholismo, si la hubiera, puede generar un estallido distinto de violencia, pero eso no es la causa. Y muchas veces quienes trabajan con estos hombres que ejercen violencia contra sus parejas, de hecho hay algunas experiencias ahora de grupos terapéuticos para que puedan cambiar, porque uno de los especialistas que trabaja con estos grupos me decía, en el Hospital Álvarez, me decía, va a tener varias parejas ese hombre y las va a maltratar a todas. Si no ponemos también el foco en qué hacemos con estos hombres, no estamos solucionando el problema. Hay que prevenir, hay que brindarle a la mujer las herramientas, la posibilidad, la salida, la protección en el momento que pide ayuda. Tiene que haber sanción como mensaje hacia la sociedad de que no toleramos la violencia de género en una relación de pareja, pero también tenemos que empezar a pensar qué alternativas damos para que esos hombres dejen ejercer violencia hacia su pareja. Estos hombres, muchos de ellos han crecido en hogares donde han aprendido estos vínculos, ¿no? Hay un porcentaje, algunos dicen entre un 20 y un 30% que pueden ser psicópatas, pero el resto han aprendido y creen que de esa forma se trata a las mujeres, ¿no? Por eso tantos dichos, tantas justificaciones, hasta en la palabra, ¿no? Cuando se dice, no serás mía, pero no serás de nadie, ¿no? Cuántas veces esta frase dicha, que muchas veces se lleva a la práctica, porque la mujer cuando se quiere separar, alejarse de este hombre violento, muchas de ellas son víctimas de femicidios, ¿no? Pero creo que hay que dar un mensaje esperanzador en el sentido que hay que pedir ayuda a las mujeres que estén en esta situación, que hoy estén pasando por un vínculo de esta naturaleza, tienen que pedir ayuda. Hay organizaciones de la sociedad civil. Ahora, precisamente eso, nunca como ahora hemos estado tan informados sobre el tema de violencia de género. Es decir, hay campañas, está la Secretaría de la Mujer, hay teléfonos para pedir ayuda, o sea, hay una presencia insuficiente, seguro, pero la sociedad está informada. Y sin embargo, vos contabas, Mariana, en la previa, que aumentó 15% el caso de los homicidios o los femicidios. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Es una gran pregunta. Una de mis hipótesis, porque todavía no hay estudios en relación a eso y que la he compartido con otras especialistas, tiene que ver que hay una exacerbación de esa violencia. No sabemos si hay más violencia o menos violencia que hace algunos años, porque efectivamente no han habido estudios serios para comparar, ¿no? Si cada tantas mujeres antes, no sé, hace 20, 30 años sufrían violencia en su pareja y hoy son tantas otras. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que día a día, en los lugares donde se puede denunciar, aumentan las denuncias. Esto nos habla de que las mujeres o tienen más conciencia del tema y piden ayuda prontamente, antes. A veces, incluso hoy lo encontramos, lamentablemente, mujeres que pasan 10, 12, 15, 30 años sin denunciar, sin pedir ayuda, aguantando, tolerando esta violación sistemática de sus derechos humanos al interior de su casa. Ahora, en lo que vemos, sí observamos objetivamente, es que ha habido una exacerbación de esa violencia, en un marco en el cual la sociedad es más violenta también. Pero hemos visto estos casos que nos han horrorizado tanto y nos siguen horrorizando, de mujeres quemadas vivas, como en la hoguera, como en la Edad Media, como hacía la Inquisición contra las mujeres sabias, ¿no? Y acá mi hipótesis, en todo caso, que comparto con otras especialistas, tiene que ver con que en la medida en que las mujeres hemos ido ganando autonomía en nuestras vidas, digo esto como un proceso en relación a ganar derechos, ¿no? Tal vez haya un mensaje aleccionador de ciertos hombres, machistas, digo, frente a ese cambio, a ese avance de las mujeres en la sociedad. Tal vez, ¿no? Esta cosa de el control. Acá lo que atraviesa una relación de violencia en la pareja es el control, la dominación. Y bueno, estos mensajes aleccionadores de las mujeres. Cuando ocurrió el caso de Wanda Tadei, sí, recordemos que el caso, Wanda Tadei, un cantante, el chico de Callejeros, el ex baterista de Callejeros, sí, Eduardo Vázquez, que quema a su esposa en el año 2010. Ella entra en un periodo de agonía por las quemaduras tan terribles, nunca puede contar lo que pasó y muere a los 11 días. El caso tiene tanta repercusión en los medios porque se daban los componentes de un ex baterista del grupo Callejeros que había estado involucrado en la tragedia de Cromañón, también con fuego. Esto potenció la repercusión en los medios. ¿Pero qué generó?
En un primer momento, el mensaje que la justicia transmitió fue creerle a él que había sido un accidente doméstico, ¿no? Un accidente con alcohol. Durante 7 u 8 meses ese fue el mensaje que dio la justicia y que se expandió por los medios de comunicación. Muchas mujeres, a partir de ese caso, empezaron a decir en los grupos de ayuda que se brinda a mujeres víctimas de violencia, en los teléfonos en los cuales se puede denunciar, que las amenazaba su pareja o su expareja con quemarlas como a Wanda. Y aumentaron los casos de femicidio con fuego exponencialmente a partir de ese hecho puntual. Digo esto que también a veces, cómo reacciona la sociedad y qué potencia tenemos los medios de comunicación, cómo hablamos de estos temas, ¿no? En este sentido, me parece es fundamental hablar de la temática, pero no nos quedemos, como tal vez pasó en ese caso, en el morbo de la quemadura, ¿no? Hablemos del contexto, de esto que estamos hablando, de ese contexto social, de discriminación, de machismo, que habilita que haya algunos hombres que consideren a su pareja como parte de sus posesiones, ¿no? Y qué pasa que cuando vemos a una mujer que es golpeada por su pareja en la calle, no reaccionamos de la misma forma como espectadores de esa escena, como cuando le roban un reloj a un transeúnte, ¿no? También eso, miramos expectantes, no queremos meternos, no sabemos qué hacer y pensamos si es un asunto de la pareja. Claro. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí. Perdón. No, decía eso a propósito del efecto de demostración. Recordaba cuando Carlos Monzón tira por el balcón a su mujer Alicia Muñiz. Eso fue también luego hubo una seguidilla de hombres y situaciones similares en algunas mujeres que decían, bueno, te voy a tirar como tiró Monzón a su mujer. Entonces, estos efectos de demostración me parece que es un tema muy interesante para tratar de cómo se contempla una situación cuando tiene semejante repercusión pública. Sí, ¿no? Uno de los capítulos justamente yo abordo la temática del tratamiento de los medios, ¿no? De esta problemática, porque el caso de Wanda Tadei me interpeló a mí como periodista. Yo me ocupé del caso. Ahora, ¿cómo informamos de este caso para evitar que haya un efecto contagio como cuando ocurren los hechos de suicidio, que se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud justamente a los periodistas no hacer unas coberturas amplificadas, salvo casos que tengan una incumbencia social? Por ejemplo, cuando ocurrían suicidios de jóvenes en alguna ciudad, muchos, uno lo aborda como una problemática social, pero no como casos puntuales, porque pueden generar efecto contagio. Entonces, hay un capítulo justamente con recomendaciones a partir de lo que hemos trabajado también en una red que yo integro, que es PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, donde, recomendaciones, sugerencias a colegas de cómo abordar esta temática justamente para contribuir a la prevención, ¿no? Y no a la amplificación del fenómeno, claro. Bueno, ahora vamos a una pausa, pero cuando nos volvamos a encontrar le vamos a preguntar a Mariana Carvajal, que nos acompaña en este tema tan interesante, ¿qué pasa en el resto del mundo? Sí. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es Claro. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Es un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Claudia, ¿estás ahí?
Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos abordando una temática pública de primera magnitud como es la violencia de género. Estamos con Mariana Carvajal, una periodista que ha escrito, especialista en este tema, que ha escrito un libro que se llama Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. La pregunta que había quedado pendiente, Mariana, que te había dejado Silvia, era cómo era la situación en el mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos en relación al resto del mundo con referencia a este tema? Mira, la problemática de la violencia de género en las relaciones de pareja atraviesa, ¿no? Atraviesa las fronteras. Hay lugares donde hay mayor proporción de femicidios, pero también relacionados con otras causas, no solo en la pareja, sino vinculados a cuestiones del narcotráfico. Veíamos en Ciudad Juárez, no es la pareja, pero son otros hombres que quieren apropiarse de esos cuerpos de las mujeres que transitan libremente por la calle, ¿no? Hay países que han avanzado con legislación, con programas, con visibilizar más la violencia, con tribunales especiales, por ejemplo, en España, pero no bajan tal vez los femicidios, ¿no? Porque creo que el problema es ese contexto cultural, machista, ¿no? Que es lo que hay que desarmar. Por eso es tan importante también trabajar, y creo que para mí hay que poner el foco ahí, ¿no? En la escuela, en las escuelas. Hay una ley de educación sexual integral que está vigente en la Argentina, que sabemos que cuesta mucho llegar, que el Ministerio de Educación de la Nación hace materiales muy interesantes para bajar a las aulas, y entre ellos está la prevención de los noviazgos en las escuelas, el desarmado de los estereotipos de género. Digo, poder construir desde las nuevas generaciones relaciones más democráticas, igualitarias. Yo creo que tenemos que apuntar, más allá de todo lo que hace falta, que la justicia escuche bien estos casos, que lo sepa interpretar, que haya refugios, que haya subsidios para las mujeres para que puedan tener la autonomía cuando transitan una relación de este tipo, de autonomía económica, ¿no? Para saber a dónde ir, para poder dejar esa relación y que no dependa de una cuestión de que no tienen a dónde ir o un sostén económico. Pero tenemos que pensar en cómo prevenir los noviazgos violentos, ¿no? Eso me parece que a mí es un tema que me preocupa particularmente, porque en la adolescencia a veces creemos que el amor es en desborde, ¿no? Y nos creemos que por amor todo hay que aguantar, y en la adolescencia aparece esta violencia tal vez enmascarada en el control del celular, de las redes sociales, del Facebook, de lo que te vas a poner, de esa pollerita no, con esas amigas no salgas, o que te va a buscar y vos crees que te va a buscar porque, bueno, te va a buscar a todos lados y en realidad te está controlando, ¿no? Digo, estas cosas hay que hablarlas, y a veces como mamás, como papás, también estar atentos a observar el tipo de vínculo. Sabemos que es difícil hablar con los adolescentes, ¿no? Hay mucho más hablarles sobre sus amores, pero hay que abrir los ojos, alertarles, tratar de que ellos entiendan y comprendan, que empiecen a identificar signos y síntomas de lo que puede después devenir en una relación violenta. Y eso es tan importante desde la observación de los padres hacia las niñas, a prevenirlas sobre que sean víctimas de este tipo de vínculos, también a los varones. Absolutamente. Cuando son proclives a desarrollar algún tipo de vínculo controlador, o bueno, eso también es un síntoma de la casa, que es lo que supone que un chico desarrolle este tipo de conductas, ¿no? Sin duda, yo creo que es importante que en las escuelas se hablen de estos temas, ¿no? Porque creo que vamos a lograr mucho, y además justamente porque creo que la matriz es esa matriz social, en la cual estamos involucrados los medios de comunicación, con ciertos programas que cosifican a las mujeres, con mensajes que en las publicidades que vuelven a insistir en que para lo único que servimos ni para limpiar, porque nos ponen un superhéroe masculino para limpiar. Digo, estas cosas que redundan en esos lugares comunes, estereotipados de las mujeres, en esa cosificación donde no somos tratadas de igual a igual como ciudadanas, ¿no? Y creo que ese es el punto, desarmar esa trama social. En España, justamente los femicidios alcanzaron tasas horrorosas. Ellos dicen que han retrocedido. ¿Cómo hicieron? ¿Vos esbozaste algo? Mira, ellos han trabajado con una ley especial que es del año 2004. Justamente fue la primera ley que aprobó la gestión de Rodríguez Zapatero, ¿no? Era una de las promesas de campaña. Tienen tribunales específicos de... Acá no hay un tribunal específico. No hay, en la Argentina. Acá se trata el fuero de familia, o lo que dictan son las medidas cautelares, ¿no? La causa va a ese fuero y la mujer pide medidas de exclusión
del hogar, del violento o de no acercamiento, y es la justicia de familia, el fuero civil, digamos, el que interviene dictando esas medidas. Pero por el otro lado, no hay una sanción al maltratador, salvo acá en Argentina, que por supuesto existan lesiones, ¿no? Y a veces tienen que ser lesiones graves para que esto ocurra. Y a veces, lamentablemente, se llega tarde, porque la justicia penal pone el foco cuando el hecho ya ocurrió. Estos hechos gravísimos que estamos hablando de los femicidios. Creo que lo que hay que tratar es de llegar antes, que no, digamos, cuando el hecho, muchas veces a las mujeres les cuesta que les entiendan en la justicia, y esto lo vemos en algunas intervenciones judiciales, que no entienden la complejidad de la violencia de género en una relación de pareja. Es un tema complejo. Ir a denunciar a tu pareja o a tu expareja es complejo. Y a veces vos podés, lo que decís es, yo no quiero que vaya preso, yo quiero que no me moleste más. Y aún estando separada, encuentran que él no cumple la medida de exclusión del hogar, que le dictó la justicia. Y entonces es una desobediencia no cumplirla. Pero ¿quién investiga la desobediencia? ¿Qué sanción le cabe a este hombre que desobedeció? Ahora en el anteproyecto de reforma del Código Penal, uno de los aspectos que se incluyeron fue justamente que esa desobediencia sea delito, porque si no, no cumplen. Es un delito menor y queda ahí en la nada. A ver, el tema es complejo y es importante que, no sé si siempre la justicia es la que tiene que resolver, ¿no? Porque a veces sería mejor que no tuviera que intervenir la justicia, que la mujer se separara con una atención en un grupo de ayuda mutua que le ayudara a recuperar su autoestima, que pudiera separarse y pudiera seguir su vida tranquilamente, pero no ocurre. Muchas de ellas siguen siendo hostigadas, molestadas, aún amenazadas, maltratadas, golpeadas, aún estando separadas. ¿Por qué? Porque hay esa idea o esa necesidad de control de parte de estos hombres, de control y de dominación, que hacen que, porque no es que maltratan al vecino, al que va por la calle y se lo cruzan, al taxista o al colectivero con el que se cruzan. Esa violencia es direccionada hacia esa mujer, no a cualquiera. Y muchas veces una de las dificultades que encuentran las mujeres que viven estas situaciones para contarlo a su propia familia y denunciarlo es que ellos son encantadores, son amorosos en su transitar por el resto de su vida, ¿no? Y son tipos que son encantadores cuando reciben gente. Entonces esa mujer cuando va a contar, y esto me lo han contado muchas, ¿no? Se encuentran con que la miran raro, como que ella es la culpable de que él la maltrate, ¿no? ¿Qué y este es uno de los mensajes que a veces se transmiten, ¿no? Como que ellas son culpables, ellas hacen algo y esto es lo que hay que desarmar también. De las entrevistas que tuviste en el libro, ¿cuál fue la que más te impactó? Mira, uno de los casos que a mí me movió a escribir el libro es un caso cercano de una amiga, muy amiga, profesional, exitosa en lo que hace, y que hace 2 años y pico, cuando justo estaba apareciendo la idea del libro, me sentó en un café y me contó que ella hacía 12 años que estaba casada y más 3 años de noviazgo, que su marido, a quien yo conozco, la maltrataba físicamente de forma horrorosa, psicológicamente también, tienen 2 hijos, y que nunca se había animado a contarlo. Y yo, la verdad que fue un caso que a mí me partió al medio, porque yo decía, teniéndome a mí tan cerca, sabiendo que yo manejo estos temas, mi madre, Marisú Devoto, hace más de 20 años tiene una fundación dedicada a la prevención, a la atención de mujeres víctimas en el sur del conurbano, la Fundación Propuesta, y ella no había podido romper ese cerco de silencio, por miedo, por vergüenza, porque ella se sentía también culpable de alguna forma, porque ella había elegido a ese hombre, a su marido. Entonces, de alguna forma, su testimonio, que a partir de ese momento ella me empezó a contar lo que nosotras no sabíamos, pero que veíamos que algo le pasaba en su cuerpo, porque tenía ataques de pánico, dolores de cabeza, no sabía qué le pasaba, iba de médico en médico sin contarle a ninguno lo que realmente le pasaba, ¿no? Y creo que de alguna forma la historia de mi amiga fue un motor, pensando que este libro puede ayudar a otras mujeres, ¿no? Como ella, a salir pronto de estas situaciones. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho que compartieras con nosotros estas reflexiones y este trabajo tan interesante y tan necesario, ¿no? Necesario. Así que bueno, vamos a seguir con este tema más adelante, así que esto ha sido todo por hoy en Asuntos Públicos. Buenas noches, nos vemos la próxima.